¿Sueles padecer acidez? ¿Tienes reflujo? Quédate a ver este vídeo, vamos a dar las claves de una receta milenaria. Reflujo y acidez. ¿Qué puedo hacer para combatirlo? En el vídeo de hoy vamos a ver una receta que funciona de maravilla para esta sintomatología. Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de salud y bienestar de confianza. Soy Andrea Bretones, la persona encargada de la sección de nutrición dentro de los centros Fisiolution. Ya hablamos en otro vídeo de la diferencia entre el ardor y la acidez. Vimos cómo combatir las causas, pero nos falta por incluir una receta para atenuar los síntomas en caso de padecerlo. El reflujo y la acidez tienen algo en común y es una irritación de la mucosa del sistema digestivo, tanto en el esófago como en el estómago. Los síntomas más habituales son sensación de ardor en el pecho, lo que se conoce como acidez, dolor torácico, dificultad para tragar, regurgitaciones o tos irritativa. Otros síntomas derivados del reflujo son el asma, los trastornos del sueño o la laringitis. Con la receta de hoy vamos a combatir todos estos síntomas. Como recordatorio, algunas de las recomendaciones que se suelen dar a nivel nutricional son reducir el consumo de alimentos picantes y bebidas carbonatadas, tomar alimentos frescos y crudos, cenar al menos 2 horas antes de irnos a la cama, reducir las cantidades que comemos en cada comida, repartiendo las comidas pues en más tomas, no abusar de agua durante y justo después de las comidas y evitar estar por encima de nuestro peso. Por otro lado, el comer despacio y masticando bien los alimentos, comer relajado, sin estrés y sin distorsiones como por ejemplo la televisión. Pero si estas recomendaciones ya las pones en práctica y no son lo suficientemente útiles, vamos con la receta de hoy. El Agni es lo que los ayurvedas llaman el fuego digestivo, o lo que es lo mismo, la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para metabolizar los nutrientes. Después de los periodos de grandes comilonas, nuestro Agni se puede ver aumentado o disminuido, es decir, puede ser que produzcamos más cantidad de ácido o que produzcamos menos. En general, esta receta va a ser interesante en los dos casos, pero más si tenemos un exceso de Agni, es decir, un exceso de fuego digestivo o de ácido clorhídrico, provocando síntomas como la acidez estomacal, el reflujo, la gastritis o las úlceras digestivas. Con esta receta vamos a calmar esta sintomatología, ya que es un potente calmante, reparador y regenerador de la mucosa gástrica. Actúa tanto a nivel de estómago como a nivel de intestino. Sin más dilación, vamos a pasar a presentar los ingredientes. Por un lado, la cebada. La cebada es un cereal muy almidonado. Precisamente este almidón es el que va a ser tan beneficioso para el sistema digestivo. Vamos a utilizar también la sangre de drago. Es la savia del árbol drago que es endémico de la isla de Gran Canaria. Es antiséptico, antibacteriano, cicatrizante y específico para las úlceras digestivas. Vamos a utilizar también el kuzu. El kuzu es una raíz almidonada de una planta que pertenece a la familia de las fabáceas, de las leguminosas, muy utilizada en la cocina japonesa y en la medicina tradicional china. Es alcalinizante, calma la acidez estomacal, regula el tránsito intestinal y mejora las digestiones. Los ingredientes que vamos a utilizar y las cantidades para un vaso de agua al día son medio litro de agua, 100 gramos de granos de cebada, directamente de cebada. La sangre de drago, vamos a poner 2-3 gotitas y una cucharadita pequeña de kuzu. Elaboración. Vamos a dejar macerando durante toda la noche la cebada en el medio litro de agua. Y por la mañana vamos a cocerlo durante 40 minutos. De ahí vamos a obtener una papilla, que es este preparado que os he traído aquí. Lo que debemos hacer es colar la papilla y reservar. Por otro lado, vamos a disolver la cucharadita de kuzu en medio vasito de agua. Voy a utilizar esta cuchara que hemos utilizado para las gotitas de la sangre de drago. Y voy a juntar en medio vasito de agua
una cucharadita pequeña de kuzu. Es muy importante disolver el kuzu en agua fría. Si intentamos disolverlo en agua caliente, nos van a quedar grumos y va a ser bastante más complicado. Por lo tanto, disolvemos en medio vasito y vamos a ponerlo en un cazo a calentar. Vamos a añadirle medio vasito de agua más. Perfecto. En este cazo lo vamos a poner a hervir, más o menos unos 5 minutos. De esta manera el almidón del kuzu se va a romper, se va a digerir y va a ser pues eso, más fácil luego de metabolizar. No tenemos que empezar rompiendo ese almidón. Ya directamente el calor va a romper esos grandes bloques de almidón. Ya hemos cocido el kuzu durante 5 minutos, como os he comentado. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar en un vasito la mitad del agua almidonada de la cebada y la mitad del agua almidonada del kuzu. Y ya directamente en nuestra mezcla vamos a poner las gotitas de la sangre de drago. Removemos un poquito y ya tenemos nuestra mezcla preparada. De nuestra mezcla deberíamos tomar unos 20 mililitros, que es más o menos el vaso de un chupito, 3 veces al día fuera de comidas. La primera en ayunas y dejando por lo menos 20 minutos de separación entre que nos lo tomemos y desayunemos. La otra como a media mañana y la última pues como a media tarde. Este preparado se puede guardar en la nevera y podemos utilizarlo durante varios días. Como precaución, lo único que diría es que la cebada contiene gluten. Por lo tanto, si no podemos consumir el gluten, podríamos utilizar otros alimentos, como por ejemplo la avena o por ejemplo el arroz, que no tienen gluten. Ojo con la avena porque aunque no tenga gluten, tiene una proteína que es muy similar a la del gluten y también nos podría dar intolerancia. Esta sería la única precaución que tendríamos que tener. Y ya sabéis, para gastritis, para ardor, para reflujo o incluso para úlceras, este remedio casero tradicional de la medicina tradicional china y de la medicina ayurveda va a ser un potente bálsamo para nuestro sistema digestivo. El reflujo es algo muy habitual, pero también es algo que podemos mejorar notablemente si cuidamos nuestra alimentación y seguimos pequeños remedios caseros. Os animo a que lo probéis y que me contéis vuestra experiencia. Si tienes dudas sobre tu alimentación o sobre tu salud en general, solicita una cita online haciendo clic en el enlace que aparece en la descripción de este vídeo. Dame un like, suscríbete al canal y dale a la campanita. Un saludo, hasta la curación y más allá.